Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Muy buenas para todos los que en este momento nos están acompañando. Como siempre hemos hecho, vamos a iniciar hoy nuevamente con una oración para que nos den la iluminación del Espíritu Santo para poder entender los mensajes que la Santa Biblia nos tiene a nosotros para nuestra salvación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y alabado seas por los siglos de los siglos. Padre, en este momento te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos entender los mensajes de salvación que tú nos has dejado en tu santa palabra escrita. Perdónanos por los pecados que hemos cometido últimamente. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, ahora vamos a iniciar la cuarta y última parte de este estudio que lo hemos titulado ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? En estudios anteriores estuvimos detallando la situación de todas esas personas que vivieron antes de Cristo. Llevaban su cordero al santuario y otras lo hicieron también antes del santuario. Todas esas personas se hallaban bajo la ley. ¿Por qué se hallaban bajo la ley? Sencillamente porque pecaban. Pero también se situaban bajo la gracia. Ahora, ¿cuándo se colocaban esas personas bajo la gracia? Sencillamente no debemos olvidar que esas personas antes del santuario, ellos hacían sacrificios de corderos en altares de piedra. Como todos sabemos, la promesa es Cristo. Ya nosotros aquí en pantalla estamos viendo unos pasajes bíblicos donde nos están probando aquí que la promesa es Cristo. En estos pasajes que pueden buscarlo en la Biblia, pueden leerlo pero léanlo de una manera coordinada, comparando el uno con el otro. Por ejemplo, comparando aquí Génesis 3:15 en concordancia con Génesis 22:18 y Gálatas 3:16. O sea, aquí nosotros vemos en Génesis 3:15 cuando se da la promesa, que la llaman la simiente. Se la dan a Adán y Eva en el paraíso después que pecaron. Aquí en Génesis 22:18, esa simiente, esa promesa, se la recuerdan a Abraham. Y en Gálatas 3:16 ya nos dicen en forma muy clara quién es esa promesa. Acá en estos pasajes también podemos encontrar que se refieren exclusivamente a Cristo como la promesa. Eso es sencillo. Podemos ir a la Biblia, buscar estos pasajes, leerlos en forma concordada como está establecido aquí y fácilmente podemos probar que la promesa es Cristo. Entonces, si la promesa es Cristo,
si la promesa es Cristo, entonces todas estas personas que existieron antes de Cristo, por ejemplo, Abraham, Noé, todas esas personas, ellos llevaban a cabo sacrificios de corderos en altares de piedra mucho antes de que viniera el santuario terrenal con Moisés. Así en pantalla estamos presentando el caso de Génesis 8, 20-21, donde Noé con su familia llevaban a cabo sacrificios de corderos en altares de piedra, mucho antes del santuario terrenal. También vemos aquí en Génesis 12, 7-8, Génesis 13, 3, 4 y 18, Génesis 33, 20, Génesis 22, 7, 8, donde Abraham también llevaba a cabo sacrificios de corderos en altares de piedra antes del santuario terrenal. También encontramos aquí en Génesis 35, 1, 3 y 7, como Jacob también llevaba a cabo sacrificios de corderos en altares de piedra mucho antes del santuario terrenal. Por último, encontramos este valioso pasaje de Éxodo 12 del 1 al 11. Este pasaje nos señala a nosotros de una manera clara cómo antes del santuario el pueblo de Israel, celebrando la Pascua, llevó a cabo sacrificios de cordero. Como nosotros ya hemos aprendido, la Pascua es Cristo, y que aquí en este momento el cordero que el pueblo de Israel, antes de salir a Egipto, ya cuando iba a salir de Egipto, celebró la primera Pascua. Ese cordero que sacrificaba o que sacrificaron en esos altares de piedra en su salida inminente de Egipto, simbolizaba la promesa que iba a venir, es decir, Cristo. Entonces, como hemos podido ver aquí, todas estas personas, antes de venir el santuario, llevaron a cabo sacrificios de corderos. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Por qué hacían sacrificios de corderos en altares de piedra? Porque ellos pecaban y al pecar se situaban inmediatamente bajo la ley. Posteriormente ellos iban, hacían sus respectivas oraciones, tomaban un cordero y lo sacrificaban en señal de solicitud de perdón por todos esos pecados. Porque el sacrificio del cordero era eso, la justificación de los pecados, el perdón de los pecados. Lo que pasa es que en esos tiempos, todo ese perdón de pecados que se hacía en esos sacrificios eran simbólicos, pero de todas maneras se estaban llevando a cabo. Había que llevarlos a cabo, porque si no los llevaban a cabo, entonces al venir Cristo ellos no podían quedar cobijados por el perdón. Por lo tanto, todos esos sacrificios ellos tenían que hacerlo en altares de piedra. Después, venido Moisés, ya los altares de piedra no se hacían. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo a Moisés que le edificara un santuario. Los que ya conocemos la doctrina del santuario sabemos que eso es así. Una vez edificado el santuario terrenal, entonces todos esos sacrificios de corderos que se llevaban a cabo en esos altares de piedra pasaron a realizarse en el santuario terrenal, en el altar de los holocaustos.
sea en altares de piedra o sea en el altar de los holocaustos, en el santuario terrenal, todos esos sacrificios todos esos sacrificios de corderos representaban o simbolizaban a la promesa que iba a venir, que era Cristo. Ahora, me pueden hacer una pregunta. La pregunta puede consistir en que, ¿cómo es que todas esas gentes que vivieron antes de Cristo iban a estar bajo la ley o bajo la gracia? ¿Cómo es que al caer bajo la ley ellos iban a quebrantar la ley si la ley fue dada en el monte Sinaí? Entonces, ¿qué? Tendríamos que pensar que antes del Sinaí no existía la ley, porque dicen algunos que la ley fue dada por primera vez en el monte Sinaí a Moisés con las 2 tablas de la ley. Pues permítanme decirle lo siguiente, que los que así piensan están equivocados, porque la ley no fue dada por primera vez en el monte Sinaí. Vamos a probar aquí que la ley existía antes del Sinaí, antes de Moisés. Vamos a ver aquí en pantalla estos datos que son interesantes. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó allí? Primero, quebrantaron el primer mandamiento. Ustedes saben que el primer mandamiento dice que no tendrás otros dioses ajenos a mí. Lo que indica que nosotros tenemos que obedecer al Elohim verdadero. Adán y Eva tenían que adorar y obedecer al Elohim verdadero, al Creador, al que los creó a ellos. Sin embargo, ellos abandonaron al Elohim verdadero por un Dios falso, Satanás, al que le obedecieron. Recordemos los pasajes en Génesis capítulo 3, la conversación que Eva tuvo con la serpiente, o sea, con Satanás. Cuando la serpiente le dijo, entonces te dijeron que no debías comer de todos los árboles del huerto. Ella le increpó y le dijo, no señor, es lo contrario. Nos dijeron que podíamos comer de todos los árboles del huerto menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque una vez que comiéramos de él, moriríamos. Satanás, que le contestó, le dijo, no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de ese árbol, serán como él, conociendo el bien y el mal. Y entonces dice la Biblia que Eva vio que era apetecible el fruto y comió. De tal manera que ahí le estaba obedeciendo, era a Satanás. Desobedeciendo al Creador. Claramente se ve ahí el cambio que ellos hicieron. Desecharon al Creador por un Dios falso. Entonces quebrantaron el primer mandamiento. También quebrantaron el 5.º mandamiento, que dice que honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno te da. Entonces ellos aquí, al desobedecer al Eterno, lo deshonraron al Padre verdadero, al Elohim verdadero, desobedeciéndolo. Eso lo encontramos claramente en Génesis 3:6, última parte. También quebrantaron el 10.º mandamiento,
Dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y ellos codiciaron algo que no les correspondía, como está dicho en Génesis 3:6. Aquí claramente vemos cómo Adán y Eva quebrantaron la ley. Quebrantaron la ley. Ellos pecaron. Ustedes saben muy bien que la Biblia nos enseña a nosotros algo muy importante, que lo encontramos aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, Adán y Eva pecaron o no pecaron. Todos sabemos que ellos en el paraíso pecaron. Entonces dice aquí, todo aquel que comete pecado, como en el caso de Adán y Eva, infringe también la ley. Entonces, si Adán y Eva pecaron, fue porque infringieron la ley. Lo que quiere decir que la ley entonces existía ahí ya en el paraíso. Dice, porque el pecado, o sea, lo que cometieron Adán y Eva, es infracción de la ley. O sea, que si no hubiera existido la ley en el paraíso, entonces tampoco hubiera existido el pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Eso está muy claro allí en las acciones pecaminosas de Adán y Eva. Pero vamos a ver ahora en el desarrollo de todo ese tiempo del Antiguo Testamento, de los patriarcas, ¿sí?, cómo vemos reflejado los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Génesis 35, los pasajes 2-5, allí vemos reflejado el primer mandamiento de la ley de Dios. En Génesis 31, 17-37, vemos reflejado el segundo mandamiento de la ley del Eterno. En Job 21, versículos 14 y 15, vemos reflejado el tercer mandamiento de la ley. En Génesis 2, del 1 al 3, vemos reflejado el cuarto mandamiento de la ley del Eterno. En Génesis 37, del 1 al 35, y Génesis 50, del 15 al 21, vemos reflejado el quinto mandamiento de la ley. En Génesis 4, del 1 al 16, vemos reflejado el sexto mandamiento de la ley. En Génesis 34, versículos 1, 2 y 31, y en Génesis 39, del 7 al 12, vemos reflejado el séptimo mandamiento de la ley. Igualmente en Génesis 27, 35, 36 y en Génesis 44, del 4 al 8, vemos reflejado el octavo mandamiento de la ley del Eterno. En Génesis 27, del 1 al 24, vemos reflejado el noveno mandamiento de la ley del Eterno. Y en Génesis 3, del 7 y el 12, vemos reflejado el décimo mandamiento. Si nosotros buscamos todos estos pasajes que están aquí, vamos a comprobar que en cada uno de ellos se ve reflejado un mandamiento de la ley del ley. Por lo tanto, en todo el Antiguo Testamento se encontraban vigentes los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Que estos mandamientos antes del Sinaí fueron dados de manera verbal y se transmitían de generación en generación de manera verbal. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso muy claro en la Biblia. Porque si no tenemos eso claro, no vamos a entender muchas cosas de lo que nos dicen aquí en la Biblia. Bueno, esto hay que tenerlo muy claro en la Biblia
porque si nosotros no tenemos claro eso, pues vamos a fallar en cuanto al aprendizaje bíblico. Que todo eso, esa ley se dieron antes del Sinaí de una manera verbal. La Biblia nos ilustra sobre estos acontecimientos y estas costumbres que se tenían en ese tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos aquí en Éxodo capítulo 10, del 1 y el 2, que dice lo siguiente: el Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Pero ahora vean lo que dice el versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Entonces, para esos tiempos se utilizaba esa costumbre de todas las cosas irlas transmitiendo de manera verbal, de generación en generación, con el propósito de que esas cosas no se olvidaran. De tal manera que ya que habíamos visto en pantalla cómo probamos que los 10 mandamientos se encontraban reflejados en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque apenas hemos puesto unas ilustraciones para que el estudiante de la Biblia pues se anime y continúen estas investigaciones para que vaya probando cada día más dentro del siguiente desarrollo del Antiguo Testamento cómo estos 10 mandamientos se encontraban vigentes. Ahora, una prueba más que tenemos nosotros de que esos mandamientos se encontraban vigentes en todo el Antiguo Testamento es cuando se lo dan a Moisés ya por escrito. Y vean lo que le dice el Eterno cuando le da el cuarto mandamiento. Le dice en Éxodo 28, dice lo siguiente: acuérdate del día sábado para santificar. Esa palabra, acuérdate, es muy significativa. Porque si yo no he dado algo antes, yo no tengo por qué decir posteriormente, acuérdate de lo que yo te dije, porque yo no le he dicho nada. O sea que si el Eterno no hubiera dado los 10 mandamientos antes del Sinaí, no hubiera podido decirle a Moisés, cuando le dio el cuarto mandamiento, decirle, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y lo que quiere decir que así como el cuarto mandamiento estaba dado desde el mismo paraíso, así los demás mandamientos también estaban. Cuando ahora le recuerda, ¿sí? En los 10 mandamientos, en el Sinaí, ahora le dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, los 10 mandamientos estaban vigentes durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Lo que sucede es que esos fueron dados de una manera verbal. Ahora con Moisés se dan de una manera escrita, para que ya quede como un testimonio allí. ¿Ya? Entonces, todas esas personas antes del Sinaí y antes de Cristo pecaban. Ellos pecaban. Decir que no pecaban es hablar arbitrariamente, es hablar con un sentido no responsable, porque ya la Biblia nos dice a nosotros allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos nosotros pecamos. ¿Por qué fueron arrasadas las 4 ciudades en la región de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué pecaron? ¿Por qué pecaron? Aquí, por ejemplo, nos lo dicen en Judas. Está claro eso. Aquí. En Judas, el versículo 7, dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué pasó allí? Fornicaban, cometían actos contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Eso es pecado. Entonces, si todos esos actos de estas 4 ciudades que fueron exterminadas fueron considerados como pecado, quiere decir que toda esa gente de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, todas esas cosas que ellos cometieron fueron pecados. Toda esa gente infringían la ley. Por eso fueron exterminados. ¿Ya? Entonces, que no venga nadie a decir ahora que antes del Sinaí no existía la ley. Porque eso se llama ignorar las Escrituras. Se infringía la ley porque se cometía pecado. Eso no podemos negarlo. Entonces, si antes de Cristo se cometía pecado, quiere decir de que se caía bajo la ley. Y la manera de ellos de salirse de la ley, del yugo ese de la ley, era llevando corderos inicialmente en altares de piedra y después en el altar de los holocaustos del santuario terrenal para pedir perdón por esos pecados que habían cometido. Inmediatamente llevaban a cabo el ritual, entonces dejaban de estar bajo la ley para ubicarse bajo la gracia, para que Cristo le diera su justicia impartida. Mientras que cuando estaban bajo la ley, el momento de salir de la ley, Cristo les daba la justicia. Entonces, toda esa gente antes también quedaban bajo la ley cuando pecaban. Y cuando sacrificaban su cordero, entonces quedaban bajo la gracia. El mismo proceso de santificación que explicamos nosotros en la segunda parte de estos estudios. Esto es algo que no podemos negarlo nosotros. No podemos negar nosotros nunca porque negarlo es negar una verdad y una doctrina bíblica. Y una doctrina bíblica verdadera. ¿Cuándo se está bajo la ley? ¿Cuándo se está bajo la gracia? Una vez yo me encontré con un pastor de una iglesia evangélica. Esa iglesia evangélica creo que se llama Iglesia Humana, algo así. Y me dijo, vea, yo no necesito la ley. La ley yo no tengo por qué cumplirla. Yo le dije, ¿por qué? ¿Usted acaso qué es Cristo?
Entonces me dijo, no, lo que pasa es que ya yo estoy bajo la gracia, porque yo recibí a Cristo como mi Salvador. Entonces ya yo estoy bajo la gracia, yo no necesito la ley. No necesito cumplir la ley. Se engaña. Y así como está él engañado, así también engaña a su feligresía, enseñándole mentiras, enseñándole doctrinas de demonios. Porque ya nosotros en estas cuatro partes de este estudio, hemos aprendido lo que es estar bajo la ley y es lo que es estar bajo la gracia. Y cuando se está bajo la gracia, es porque estamos cumpliendo la ley. No se puede decir que porque yo estoy bajo la gracia, no necesito la ley. La ley no existe para mí. Es más, algunos llegan a decir que porque están bajo la gracia, no necesitan cumplir la ley porque la ley fue abolida por Cristo en la cruz. Y este es otro tema. No lo vamos a tocar ahora porque es un tema bastante complejo, importante y extenso. Y lo vamos a tocar en otros videos. El tema de la ley. Para que a muchos les quede claro cuál es ese asunto de la ley y no estén diciendo que la ley fue abolida por Cristo en la cruz. Porque decir que la ley fue abolida por Cristo en la cruz es decirle mentiroso a Cristo. Y eso es peligrosísimo. Porque la persona que diga esas cosas ya no se está enfrentando a ningún ser humano. Se está enfrentando al Creador mismo. Lo vamos a ver en esos otros videos cuando ya los saquemos al público. Entonces, aquí en estos estudios ha quedado claro lo que es ese asunto de estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Por otro lado, es bueno recordar ahora que la gracia no vino con Cristo cuando Cristo nació aquí, como están diciendo muchos en esas iglesias evangélicas. En esas iglesias, como ese apellido humana, como que yo no me acuerdo bien cómo es el nombre de esa iglesia evangélica. Eso no es así. Ya nosotros vimos en una de las epístolas del apóstol Pedro, la primera, ¿verdad? Cuando en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, que ya lo habíamos estudiado, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oiga bien, ¿la sangre preciosa de quién? De Cristo. No es de otro, sino de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Están hablando de cordero. Cristo como cordero. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, cuando aquí hablan de cordero, nos están relacionando a Cristo con el pecado, el trabajo que Cristo hizo en razón del pecado de la humanidad, porque lo hizo fue en su representación como cordero. Entonces, si aquí nos está hablando Pedro de que él como cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, y Cristo es el que justifica los pecados por su gracia, entonces la gracia viene desde antes de la fundación del mundo. Pero fue manifestada, ¿sí? Inmediatamente Adán y Eva pecaron y enseguida se lo dijeron a ella. En Génesis 3:15 está claro que ya lo hemos analizado varias veces. Allí es donde se le da a conocer a Adán y Eva que viene una simiente
y que esa simiente, por su gracia, les va a perdonar los pecados a ellos. Ellos lo que tienen que hacer, lo que tenían que hacer era aceptar esa promesa y se acabó. Esa promesa fue recordada a Abraham, como está dicho en Génesis 22:18. Y posteriormente nos dicen en Gálatas 3:16 quién es esa simiente. Y dicen claramente la simiente es Cristo. ¿Ya? Entonces, si Cristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo como Cordero, entonces la gracia estaba desde antes. La gracia no vino aquí a la tierra cuando Cristo nació de María y desarrolló su obra misionera. No, ya la gracia estaba. Es más, la gracia estaba simbolizada también en el santuario. La gracia estaba simbolizada en el santuario. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 29 del 38 al 46, nos hablan del holocausto continuo. Ese holocausto continuo consistía en que se sacrificaba un cordero a las 9 de la mañana. Y posteriormente se sacrificaba otro cordero a las 3 de la tarde, como dice la Biblia, entre las 2 tardes. Ese humo de esos sacrificios se elevaba de manera vertical y luego se desparramaba por todo el campamento. Ese sacrificio simbolizaba la gracia de Cristo ofrecida a su pueblo, ofrecida al mundo. Todo el que quisiera cobijarse bajo ese humo, bajo esa gracia, solamente era que aceptar la promesa y se acabó. ¿Ya? Yo recomiendo que se lea el libro que hemos titulado Oye Israel, los mensajes del santuario. Pueden solicitarlo, se los mandamos gratis. Pueden ir a la página de la fundación en internet, Fundación Cristiana Apostólica. Ahí les salen y ahí están los libros. Pueden bajarlos y léanlos detenidamente. Denlo a conocer. Predíquenlo. Hay un libro importante que nosotros hemos preparado que se llama Despertar del Engaño. Es el primer libro que se debe leer de todo esto. No se lean libros a la loca allí, de atrás para adelante. No, porque se van a enredar, se van a confundir. La Biblia hay que estudiarla de manera ordenada. La Biblia nos dice que Elohim es un Dios que Elohim es un Elohim de orden, no de confusión. Entonces, léanse primero Despertar del Engaño. Nosotros lo damos gratis. Nosotros no cobramos nada por eso. Después que se lean Despertar del Engaño, entonces léanse como segundo libro el libro del bautismo, que nosotros también tenemos publicado. Después que se lean el libro del bautismo, entonces léanse el libro de Daniel, que se llama Daniel, el profeta de la dimensión cósmica. Nosotros lo tenemos lo hemos ofrecido y lo seguimos ofreciendo de manera gratis. Después que se lea el libro de Daniel, entonces léase el libro del santuario que se llama Oye Israel, los mensajes del santuario. Y una vez que usted ha leído el libro del santuario, que se ha leído Despertar del Engaño, el bautismo, Daniel, el profeta de la dimensión cósmica, y Oye Israel, los mensajes del santuario,
entonces ya usted está en capacidad de entrar a estudiar el libro de Apocalipsis. Nosotros el libro de Apocalipsis lo hemos explicado en 5 tomos. Pero no se meta usted a leer esos 5 tomos sin antes haber leído estos 4 libros, porque no va a entender el Apocalipsis. Entonces algunos van a salir diciendo que el Apocalipsis es difícil de entender, que el Apocalipsis se necesitan personas especiales, que son los que la entienden, que los pastores, que los curas, que no sé qué. No, nada de eso. El libro de Apocalipsis es entendible de una manera perfecta. Nosotros podemos entenderlo. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo encabeza el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 1:1 dice la revelación, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces Apocalipsis 1:1 dice la revelación que Elohim le dio a Yeshua el Cristo. ¿Para qué? Dice, para que la manifestara a través de su ángel a su siervo Juan, para que Juan entonces la transmitiera a los siervos de Cristo. O sea, es una revelación. Entonces, si es una revelación, ¿cómo es que va a estar incomprensible? Cuando yo tengo un secreto, lo conozco soy yo, nadie más. Pero cuando yo revelo ese secreto, ya no solamente lo conozco yo y ya deja de ser secreto, porque ya lo conocen otras personas. Entonces, en este caso, es lo mismo con el libro de Apocalipsis. Antes de haberse dado el libro de Apocalipsis a Juan, era un secreto que Cristo tenía. Lo conociera Cristo nomás. Pero inmediatamente se lo revela a Juan. Ya dejó de ser secreto. ¿Sí? Ya es una revelación. Entonces, si es una revelación, lógicamente que se puede entender. Mire, permítanme leer aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nomás. Dice lo siguiente: la revelación de Yeshua el Cristo que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí vemos algo importante, que dice que eso se lo manifestó Elohim a Yeshua el Cristo. ¿Para qué? Dice, para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Yeshua? ¿Quiénes son los siervos de Cristo? ¿Los impíos? No. Los siervos de Cristo son los miembros de su pueblo santo en la tierra. Por lo tanto, el Apocalipsis no está dado para los impíos. El Apocalipsis está dado es para los miembros del pueblo de Cristo. Y por eso se hace imperioso en que nosotros conozcamos el libro. Pero, repito, para conocer el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, y se los digo con mucho cariño y dentro del amor de Cristo, no se metan a estudiar el Apocalipsis de primerazo, porque no lo van a entender. Inicialmente, léanse ustedes estos 4 primeros libros de los cuales aquí les he hablado y que pueden ustedes conseguirlo en la página de la Fundación Cristiana Apostólica. Y si por alguna circunstancia no lo localizan ahí, que no creo, o no les sale la página de la Fundación, que tampoco creo, entonces pídanlo a los correos que le aparecerán aquí en pantalla y que han estado apareciendo en pantalla en todos estos estudios, que nosotros inmediatamente se lo transmitimos, se los enviamos. Uno a uno se lo vamos enviando. Porque el interés de nosotros no es dinero, y que quede claro eso. El interés de nosotros es que se conozca la palabra divina.
porque esto fue una misión que Cristo nos dejó a nosotros plasmada en Mateo 28, 19, 20 y en Marcos 16, 15, 16. Nosotros tenemos la obligación de dar a conocer estas fabulosas verdades. ¿Por qué? Porque sería mucho egoísmo de parte nuestra que nosotros, conociendo estas cosas, conociendo este camino de salvación, no se lo estemos diciendo a otras personas. En la Biblia dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Nosotros tenemos que predicarlo. A nosotros no nos inspira hacernos millonarios con la palabra divina. Nosotros somos millonarios. Tenemos la gracia de Cristo. Somos miembros de un pueblo especial, como dijo él en Deuteronomio. Esa sí es la gloria que nos interesa. La gloria de que predicamos el mensaje de salvación a las personas para que las personas lo conozcan y tengan la oportunidad de definirse ante Cristo. Ya cuando se conoce el mensaje de salvación, adquirimos inmediatamente nosotros una tremenda responsabilidad de tomar nuestra decisión. Yo la tomé ya, gracias al Espíritu Santo. Yo tomé mi decisión aceptando a Cristo. Y no solamente aceptando a Cristo, sino pidiéndole todos los días que me siga dando la iluminación, la sabiduría para seguir profundizando en estos estudios. Y cada vez que yo voy encontrando cosas nuevas, interesantes en este proceso de santificación que estoy desarrollando, me veo en la imperiosa necesidad de comunicársela a mis hermanos. Hagamos ese esfuerzo. Unámonos. Todo el que quiera unirse a nosotros para seguir esta gesta santa, bienvenido será a la Fundación Cristiana Apostólica. La fundación tiene las puertas abiertas para todo aquel que desea acompañarnos en esta gesta, que solo le inspire predicar el Evangelio en el amor de Cristo para que otras personas lo conozcan y se decidan. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias y quedan invitados para que continúen viendo los otros videos de los otros temas que ya estamos preparando para que se conozcan en las doctrinas, las verdaderas doctrinas bíblicas. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y para nosotros es una honda satisfacción que se vean estos videos. Lo que nos interesa, que se vean estos videos, porque entre más se vean, más se está predicando el Evangelio, más se está regando la palabra divina. Y háganos los comentarios que ustedes deseen dentro del respeto. ¿Por qué? Porque en estos asuntos bíblicos, aquí no estamos a ver quién le gana a quién. Aquí estamos para descubrir la verdad y darla a conocer. Aquí no formamos discusiones. Aquí no formamos peleas, enfrentamientos. Aquí planteamos. Cuando una persona tiene una inquietud, nosotros buscamos la forma de absolvérsela con la Biblia, no con libros escritos de hombres por ahí que han inventado cosas, no, con la Biblia. Entonces, si la persona no entiende, buscamos la manera de que entienda. Pero si ya se presenta, se coloca en una situación abiertamente contraria, de combate, digamos así, pues ya nosotros no hacemos nada por eso. Ya lo que hacemos es lo que el mismo Cristo dice: vete, sacúdete tus pies y se acabó el problema. Entonces aquí nosotros lo que queremos es que las personas aprendan la Biblia, aprendan estos temas y que no permitan
que vengan personas inescrupulosas a quererlos confundir con doctrinas ambiguas, con doctrinas mentirosas, doctrinas de demonios. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias, que el Eterno los bendiga y nos seguiremos viendo si Elohim quiere. Hasta una próxima oportunidad.